Domingo sexto del tiempo ordinario, nos encontramos con un tesoro del Evangelio, las bienaventuranzas, que en el siglo C de la liturgia corresponden a la versión de San Lucas. Veamos el contexto de lo que en el Evangelio de San Mateo llamamos el Sermón de la Montaña y en el de Lucas el Sermón del Llano. En Lucas 6:12 vemos que Jesús sube a una montaña a orar y lo hizo durante toda la noche. Y cuando se hizo de día, eligió a los 12 apóstoles de entre los discípulos. Aquí empieza la narración de hoy, versículo 17. Bajó con ellos y se detuvo en un llano, y allí lo esperaba una multitud venida de todas partes, de Judea y de Jerusalén, o sea, judíos, y de la costa de Tiro y de Sidón, o sea, paganos. Jesús empieza su predicación para un grupo definido en 3 círculos. El círculo inmediato, que son los apóstoles y los discípulos, el círculo intermedio, que son los judíos, y el círculo final, que son los paganos. Y para esta predicación Jesús pone sus ojos en sus discípulos. Lucas deja claro que el mensaje de salvación de Jesús es universal y que va a beneficiar a los judíos, pero también a los paganos. Esto marca un cambio diametral en las cosas, porque en la cultura judía, el único círculo posible que esperaba la salvación y al Mesías, pues, eran los judíos. Pero también el hecho de que Jesús ponga la mirada en sus apóstoles y discípulos quiere decir que ese primer grupo es el encargado de dar a conocer la buena nueva de la salvación a los judíos y a los paganos, es decir, a las naciones. El Evangelio de San Marcos termina diciendo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. La imagen del Sermón del Llano es la imagen de la Iglesia Católica, y nosotros por el bautismo ya pertenecemos a ese primer círculo de personas que estamos cerca de Jesús. De hecho, somos el cuerpo de Cristo y tenemos la responsabilidad de ir a esa multitud hambrienta y necesitada de Dios, deseosa de escuchar la palabra, esa multitud que es la humanidad entera, y mostrarles a Cristo y a mostrarles el camino de la salvación. Ese ambiente de expectación que tenía esta multitud es el propicio para que Jesús lance esta perla: las bienaventuranzas. Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, porque su recompensa será grande en el cielo. Suena un poco ilógico, pero las bienaventuranzas son características esenciales de la vida espiritual y conectan directamente con la decisión que debe tomar quien acepta el llamado de Dios. Recordemos la frase final del Evangelio de la semana pasada: y dejándolo todo, lo siguieron. Y así como dejarlo todo no significa ser irresponsable y abandonar aquellos compromisos adquiridos, sino que es más bien dejar todo lo que me aleja de Dios. De la misma manera, las bienaventuranzas necesitan ser bien entendidas. En primer lugar, Jesús no pretende gozarse en la miseria y en la ruina humana. Él no se deleita en el llanto del que sufre, ni en el empobrecimiento de los pueblos por causa de la violencia y de la injusticia. Cuando el Señor dice dichosos los pobres, estos pobres no necesariamente son los que no poseen bienes materiales, sino aquellos
que no han puesto su corazón en la riqueza. La riqueza no tiene valor moral, es decir, los bienes materiales no son ni buenos ni malos. Lo que es bueno o malo es el lugar que esa riqueza o el deseo de esa riqueza ocupa en el corazón del hombre. Aunque los bienes materiales son necesarios, el pobre acá es el que pone su confianza final en el Señor. Tenga o no tenga dinero, pone su confianza en el Señor. A estas bienaventuranzas se contraponen los ayes, y a esta específica se contrapone ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Igual el rico no necesariamente es el que tiene mucho dinero o cosas, sino el que está apegado a eso que cree que es su riqueza. Por eso podemos ver que habrá pobres apegados a ciertas cosas que finalmente esos apegos son los que no los deja salir de su pobreza. Esos serían ricos apegados a cosas de este mundo y no a Jesucristo. Dichosos los que tienen hambre. Los que tienen hambre espiritual son aquellos que no han querido saciarse con las satisfacciones de los sentidos. Saciar los deseos de nuestros sentidos es imposible. Los seres humanos somos seres insaciables. Cuando estamos satisfechos por algo que deseábamos, ya estamos deseando otra cosa. Hay de ustedes los que se hartan ahora, dice el Señor, aquellos que dan rienda suelta a la satisfacción de los sentidos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. El que así vive, el que así se alimenta, siempre tendrá hambre. Y esa hambre se traduce en un vacío espiritual. Y ese vacío espiritual sabemos que solo lo llena Dios. Dichosos los que lloran. Estas personas son los que no han entregado su corazón a las emociones satisfactorias, es decir, que no se dejan llevar. Dichosos los que lloran. Estas personas son las que no han entregado su corazón a las emociones satisfactorias, es decir, no se han dejado llevar por ideas que parecen buenas, pero que destruyen la vida espiritual, como estas. No importa lo que hagas, sin importar lo que hagas, lo que importa es que te sientas bien. Y eso es grave, porque si estás haciendo algo que es inmoral, no es que te sientas bien, es que está mal hecho y no debía hacerlo. Y esto viene de una teoría muy moderna que se empieza como diríamos, como una terapia de autoestima, pero que finalmente termina en un egocentrismo, y es: la persona más importante en el universo eres tú. Pero no, la persona más importante es Dios, y en la medida que seamos semejantes a Él, seremos felices. Y en la medida en que no seamos semejantes a Él, seremos infelices, aunque pongamos toda nuestra atención en nuestra propia persona. Este estilo de vida evita el sacrificio e incluso ve el sacrificio como algo negativo. Jesús dice: ay de ustedes los que ríen, porque llorarán de pena. Nada más doloroso que llegar al final de la vida y darse cuenta que nos hemos equivocado y que nos faltó hacer ciertos sacrificios que valían la pena, y que por darnos gusto en las cosas de este mundo y por vivir riendo, hemos conseguido cosas banales que ya no tienen sentido. Y lo más doloroso es que ya no podemos devolver el tiempo para arreglarlo. Dichosos los que son aborrecidos, expulsados, insultados, maldecidos. Dichosos si su corazón no está ordenado al reconocimiento de los demás. Todos queremos ser reconocidos, enaltecidos, ensalzados, que nos alaben por nuestros logros.
El sacerdote quiere que le digan, qué buena homilía hizo, padre. Solo voy a misa si usted celebra. Eso. Inflen al sacerdote. Alimenten el ego, alimenten mi orgullo, alimenten mi soberbia. Y el Señor me responderá, ay de ti cuando te alaben, porque te habrás comportado como un falso profeta. Como dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Nosotros, en cambio, debemos buscar el camino de la virtud, ir por el camino de la bendición, que se diga de nosotros, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en su corriente sus raíces. El año de sequía no lo marchitará, ni dejará de dar fruto.